Vamos a ver, Mario. El dron antiminas. La noche del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia empezó la invasión a Ucrania, Igor Klimenko, un joven ucraniano de 17 años, estaba terminando su último año de secundaria en Kiev, donde vivía junto a su familia. La zona en la que estaban cada vez se ponía más peligrosa, por lo que huyó a las afueras para refugiarse en un sótano junto a 8 personas. Amén. Durante el encierro, el adolescente completó sus estudios a distancia mientras perfeccionaba algo en lo que venía trabajando desde hace 8 años: su Quadcopter Mines Detector, un dron detector de minas que transmite una señal al operador con la ubicación casi exacta de la mina antipersona y antivehículos. Clinton Global Initiative, la fundación del expresidente estadounidense Bill Clinton, premió a Klimenko con $100,000 por el aporte positivo del estudiante a la sociedad. Nosotros, nosotros no solo debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, sino también ver las cosas desde arriba como Dios las ve. Resultaba aterrador escuchar los aviones y las explosiones, pero sabía que la educación era la clave para marcar la diferencia. Contó el joven desde Edmonton, Canadá, donde está estudiando matemáticas e informática en la Universidad de Alberta, con una de las 5 más prestigiosas del país. Quiero aplicar lo que he aprendido para desarrollar mi dron y resolver el problema mundial de las minas terrestres. Hay un detalle curioso que resaltar en esto. El dron antiminas no es una herramienta terrestre, sino que opera desde el aire. Estableciendo una analogía con el ámbito espiritual, tal cosa me lleva a pensar que nuestro llamado no es a medir las crisis u ofensas como la gente que no tiene esperanza, sino hacerlo como los hijos de Dios que tenemos una perspectiva espiritual de las cosas. Una persona espiritual y madura tiene una perspectiva muy diferente a alguien que vive guiado por su carne y sus emociones. Nosotros no solo debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, sino también ver las cosas desde arriba, como Dios las ve. ¿Qué debo hacer cuando me encuentro con una mina en mi camino? ¿Qué hago cuando soy ofendido? Hay 2 cosas que resulta importante mencionar. Primero, debemos aprender a manejar las ofensas. Debemos recordar que el hecho de que te ofendan no quiere decir que tienes que estar ofendido. ¿Cuántas ofensas, malas palabras, malas actitudes y malos comentarios recibimos de las personas? Creo que muchos, pero eso no significa que tales actitudes no tienen que hacer daño. Es como si te ofrecieran una comida envenenada y te la pusieras en la mesa, pero eres tú quien decide comerlo o no. Asimismo, la ofensa es un plato lleno de veneno que te ponen delante. Es una trampa que se presenta en el camino, esperando por ti en el hoyo y el vacío. Se trata de una mina que te quiere mutilar, pero tú eliges no comer ese plato, no caer en esa trampa, no pisar este artefacto explosivo. Segundo, debemos tener una perspectiva aérea. Cuando tenemos visión de dron, obtenemos una visión espiritual de las cosas. Así como el dron está codificado para detectar sus objetos con la visión espiritual, nuestra mente permanece elevada y codificada con los estándares y principios de las escrituras que no perdonan nuestra vida. Entonces, al recibir una ofensa a esa mina, eso trampa, perdón, se va a encontrar con un sistema espiritual afirmado en nuestra mente, nuestro espíritu y nuestras emociones. Eso no quiere decir que nos duela o no nos afecte, pero una cosa es sentir dolor y otra es estar amargado. Ahí me quiero, al tener una relación diaria con las escrituras, conociendo más a Dios, hablando con Él y siendo transformados por su presencia, nuestra visión espiritual de las cosas cambiará y podemos discernir e identificar esas minas, protegiendo así nuestro corazón, la trampa llamada ofensa. Si estás viviendo un momento de ofensa y dolor, pídele a Dios: Padre, muéstrame qué me quieres enseñar al atravesar por este momento. Y entonces activa el dron de la cosmovisión. Y si le preguntas: David, ¿cómo activo ese dron? Te diré que lo primero que debes hacer es entender que el dron está dentro de ti. Solo tienes que encenderlo y activarlo con la codificación de las escrituras. Cuando la palabra está presente en tu mente, tus pensamientos están codificados no con lo que tú crees, lo que el mundo habla, lo que las personas publican en redes, lo que tus amigos que no conocen a Dios te aconsejan o lo que ves por ahí, sino con lo que Dios dice y piensa acerca del asunto. Es lo mismo que les comentaba. Para enfrentar estas minas antipersonales hay que tener una comunión con el Señor y estar llenos de la palabra del Señor. Hay que ponernos a estudiar más todo eso. El profeta Isaías lo expresó de esta manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 al 9. Usando nuestro lenguaje sería como decir algo así: ¿por qué mi dron está tan arriba y el tuyo tan abajo que no puedas tener mi visión?
Si leemos hasta ahí no tendríamos ninguna esperanza, pero como nuestro Dios es tan hermoso, en los siguientes versículos nos da la clave. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que él hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo que le envíe. Isaías 55, 10 al 11. Resulta impresionante saber que aunque es una realidad que nuestros pensamientos no son los de Dios, cuando viene la palabra como lluvia a nuestra vida, nos eleva, nos revela e implanta los pensamientos de Dios en nuestra mente, corazón, para que podamos tener la mente de Cristo. En otras palabras, el don espiritual divino está implantado en nosotros para ver, percibir, pensar, decidir y actuar a la manera de Dios. Si las minas quiebra corazones explotan y no tenemos el don divino codificado en nuestra mente, con seguridad nuestras decisiones se verán afectadas de forma negativa. Pero si lo activamos y elevamos nuestros pensamientos de lo humano y carnal a lo espiritual y divino, no seremos dañados. Lo increíble del poder de la palabra de Dios es que no solo alinea nuestra mente, sino que sana nuestro corazón y lo hace germinar. Entonces ya no seremos un terreno lleno de minas, sino un terreno sano y protegido. Es tal cual. La palabra del Señor, como yo creo que la mayoría lo entendemos, cambia la mente y el corazón de las personas. Como dice su palabra en Ezequiel, eh, yo quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, Él puede cambiarlos totalmente. A veces no nos gusta, a veces nos gusta, pero siempre todo lo que el Señor hace prospera para nuestro bien y para nuestro bienestar en un futuro. No lo podemos ver tal vez hoy, pero siempre todo prospera para bien. Todo lo que el Señor hace y, y más cuando nosotros le permitimos que sea su voluntad y no la nuestra, todo obra bien para los hijos de Dios. Tal cual lo dice Romanos 8:28, si mal no recuerdo. Todo lo, todo lo que le sucede a los hijos de Dios es para su bien. Amén. Un soldado a mi lado. Cuando alguien ha sido herido o mutilado por la ofensa, no tiene más opción que ser cargado y llevado por otro soldado que camina a su lado. Vivimos en una sociedad donde las personas muestran perfección, pero están mutiladas. Especialmente dentro de las iglesias, preferimos ocultar una herida antes que ser cargados por alguien. Nos hemos acostumbrado a mostrar una vida perfecta sin errores, con las partes mutiladas de nuestra alma. Sin embargo, he aprendido a conocer el valor de la vulnerabilidad de mi vida. Cuando enfrentamos la pandemia en el año 2020, tuve una experiencia en mi vida que nunca pensé que viviría. Pasé por una etapa de mucha ansiedad y depresión, noches sin dormir, días sin comer, oraba y leía la palabra, pero a medida que lo hacía sentía la voz de Dios diciéndome, necesitas hablar con alguien. Yo estaba acostumbrado a librar mis batallas solo, pensando que no necesitaba de nadie. Pero fue en esa etapa de mi vida cuando me di cuenta que debería afirmar el valor de la rendición de cuentas. Gracias a Dios el Señor puso soldados a mi lado que me ayudaron en este proceso difícil. Que para ello tuve que quitarme el uniforme militar y mostrarme vulnerable. Necesitamos personas que nos levanten y nos ayuden a superar las ofensas. Es por eso que te animo a realizar la lectura de este libro con uno o dos amigos de fe para que juntos puedan alcanzar la victoria en esta batalla. En esta victoria. Que puedan alcanzar la victoria en esta batalla interna que están librando. En el caso de Filemón y Onésimo, ellos tuvieron la bendición de tener al apóstol Pablo como mediador. Pablo actuó como intercesor ante Filemón, que era el ofendido, como protector de Onésimo, que era el ofensor. A lo largo de nuestra vida muchas veces seremos como Filemón, otras veces como Onésimo, en otras ocasiones como Pablo, pero en todas ellas hay que perfeccionarse en el perdón. Pero David, ¿cómo me perfecciono en el perdón? Pues perdonando, y más que eso, porque no se trata solo de perdonar, sino de tener un corazón perdonador. En la historia que hemos venido considerando, Filemón se perfeccionó perdonando y recibiendo un Onésimo de vuelta. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Filemón capítulo 1, versículo 7, en nueva versión internacional, énfasis añadido. La palabra reconfortar significa hacer descansar. Me imagino a Filemón siendo ese hombre que consolaba a otros y que ahora al haber perdonado a Onésimo podía ministrar y bendecir a la gente todavía más. Puedo imaginar que cuando alguien llega diciendo, Filemón, mira lo que me hizo esta persona, él puede responder, ¿recuerdas lo que me hizo Onésimo y cómo yo lo perdoné? Ahora quiero que respondas esta pregunta. ¿Eres alguien que pone minas quiebracorazones para lastimar a los demás o alguien que les ofrece descanso a otros? En este mundo hay muchas personas con bolsas llenas de minas repartiendo y mutilando a muchos. Así que cuidémonos de no ser uno de ellos. Filemón tenía su bolsa llena, pero no de minas, sino de un aceite que sanaba y producía paz en otros, porque el perdón verdadero incluye la restitución.
Por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo. Suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la casa. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Filemón, capítulo 1, versículo 9 a 12, nueva traducción viviente. El castigo que Onésimo merecía era la prisión o la muerte. Sin embargo, la dádiva de Filemón fue la restitución. ¿Qué es la restitución? Devolver lo que la persona ha perdido. Esto se aplica de dos maneras. Dios nos restituye cuando nos acercamos a Él, pero al mismo tiempo nos llama a restituir a otros. Con esto no me refiero a dinero, sino a dignidad, valor, honra. Es decir, cuando perdonamos a otros de corazón y los bendecimos, estaremos restituyendo. Recuerda, todos hemos recibido su gracia, por lo tanto todos podemos perdonar. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Filemón capítulo 1, versículo 19. Es así, chicos. Si nosotros tenemos el carácter del Señor, tenemos que perdonar. Es justamente uno de los frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 a 23. Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre. Eh, en, en algunos viene, creo que sí viene como perdón, y en otras versiones sí viene como misericordia, algo así. Pero es uno de los frutos del Espíritu, tener un espíritu de perdón. Yo sé que a lo mejor mucha gente a lo mejor te hizo mucho daño, o te ven mal, o te tratan, o te hacen caras, pero tú perdonarlos por amor a Cristo. No porque tú seas bien bueno, porque nadie lo somos, pero hazlo porque tienes un Dios que es bueno, un Dios que es perdonador, que es misericordioso. Ok, ahora vamos a la última parte. Vamos a la trinchera. Recuerda